31 de marzo de 1995. Aeropuerto Internacional de Bucarest Henri Coanda, Rumanía. Son las 9 de la mañana y el vuelo 371 de la aerolínea TAROM está a punto de salir con destino Bruselas. En su interior, 49 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. El avión es un A310, un avión bimotor del fabricante Airbus que se empezó a comercializar en 1978. El A310 se desarrolló como derivado del A300, diferenciándose por tener un menor tamaño pero mayor alcance. Este modelo ha sido usado intensivamente en rutas transatlánticas. La última entrega de un A310 se produjo en junio de 1998. A los mandos del vuelo 371 se encuentra el experimentado capitán Liviu Batanoiu, de 48 años. En el momento de este vuelo tenía más de 14.000 horas de experiencia, 1.735 en este tipo de avión. Junto a él se encuentra el primer oficial Ionel Stoi, de 51 años. Este veterano piloto tan solo tiene 650 horas de experiencia en el A310, aunque su experiencia total asciende a 9.000 horas de vuelo. La aeronave tiene en el momento de este vuelo 7 años y 10 meses de antigüedad y es conocida como Muntenia, en honor a una de las regiones históricas de Rumanía. Su primer dueño fue Pan Am, que una vez quebró en 1991 la transfirió a Delta Airlines. Finalmente, fue adquirida por TAROM en 1994. Este A310 tiene un problema técnico conocido tanto por la aerolínea como por los pilotos. El autoacelerador a veces falla y descompensa la potencia de los motores. A las 9:06 de la mañana, el A310 comienza a acelerar por la pista de despegue. El copiloto Ionel Stoi está a los mandos. El capitán, mientras tanto, se encarga de la radio y de revisar el autoacelerador para evitar el fallo que este avión tiene. El vuelo 371 comienza su ascenso. Los pilotos confirman que todo va bien en esos momentos. El capitán coloca su mano detrás de la palanca de aceleración para evitar que el autoacelerador frene más de la cuenta a uno de los motores cuando éste baje la potencia de ascenso. Tren de aterrizaje arriba. Arriba. El piloto a los mandos comienza a girar a la izquierda para encarar su ruta. Reduzca flaps. Flaps, capitán. Capitán, ¿se encuentra bien? Capitán. El capitán estaba sufriendo un infarto. No respondía a las peticiones del copiloto y se quejaba de fuertes dolores. Mientras tanto, el avión se empezó a inclinar bruscamente hacia la izquierda. Lo hizo en un ángulo de 45 grados. El copiloto tardó en darse cuenta. Estaba intentando ayudar al capitán mientras el avión giraba y se volcaba sobre el lado izquierdo. El ascenso se tornó en descenso súbitamente. En cuanto se dio cuenta, el copiloto desesperado intentó hacerse con la aeronave mientras escuchaba los gritos de los pasajeros. Estaban cayendo en picado a más de 600 km/h.
16 segundos después de empezar a caer, el A310 acabaría impactando contra el terreno provocando una gran explosión. Las 60 personas a bordo fallecerían al instante. La torre de control de Bucarest trató frenéticamente de contactar con el vuelo 371, pero fue en vano. El controlador pidió a otro avión que volaba en las cercanías que se pusiera en contacto con el A310 y solicitó que el despachador de Tarom también hiciera su intento de comunicarse. Poco después, los equipos de búsqueda y rescate fueron reunidos por las autoridades y rápidamente encontraron el lugar del accidente, apenas a unos kilómetros del aeropuerto. El avión, pulverizado por el impacto, dejó un cráter de 6 metros de profundidad en el campo. ¿Qué había pasado? Varios testigos informaron de una explosión en el aire, lo que hizo pensar a las autoridades rumanas en un posible atentado. Además, las noticias publicadas por la prensa incrementaban las sospechas de que este hubiera sido el motivo del trágico accidente. Tanto fue así, que el gobierno rumano solicitó al FBI norteamericano que se involucrara en la investigación de este suceso. Pero después de varios días indagando en esta posibilidad, finalmente se desechó. El fuselaje no tenía indicios de haber sufrido una explosión desde el interior, así que comenzaron las investigaciones técnicas. Rápidamente encontraron los informes que generaban los pilotos en los que se quejaban del mal funcionamiento del autoacelerador. Al parecer, esto venía pasando desde que el avión pertenecía a Delta Airlines. Este error técnico del avión provocaba que el motor 1 disminuyese drásticamente su potencia en comparación con el 2. Cuando los investigadores escucharon las grabaciones de cabina, enseguida entendieron lo que había pasado. El capitán, que era el encargado de sujetar la palanca de aceleración para evitar este fallo técnico, estaba totalmente incapacitado. Había sufrido algo parecido a un infarto durante el ascenso del avión. Esto hizo que no pudiera evitar la brusca disminución de potencia del motor número 1. Pese a que el copiloto que estaba a los mandos sabía de este problema, no pudo lidiar con todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en el avión. Cuando se dio cuenta de la gravedad del problema, redujo la potencia del motor número 2 para intentar igualar el empuje. Activó y desactivó el piloto automático, pero nada sirvió. Pocos segundos después de todo esto, el A310 salió de las densas nubes que cubrían el cielo ese día para mostrar al copiloto que todo estaba perdido. Un monumento dedicado a la memoria de los 60 fallecidos en esta tragedia se encuentra en las inmediaciones del lugar del accidente. ...1 de septiembre de 1983. Aeropuerto Internacional Ted Stevens, Anchorage, Alaska, Estados Unidos. Son las 4 de la mañana en Alaska y aquí el vuelo 007 de la aerolínea Korean Air está realizando su primera y última escala. En esta parada, el avión repostará y habrá un cambio en la tripulación. Este vuelo despegó inicialmente del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York y su destino final es el Aeropuerto Internacional de Gimpo, en Seúl. El avión es un 747-200, posiblemente el avión más famoso del mundo. Esta aeronave de 4 motores fue la primera de fuselaje ancho y ha sido el avión más grande del mundo durante muchos años, hasta que en 2005 volase por primera vez el A380 de Airbus.
A los mandos de este jumbo se encuentra el experimentado capitán Chun Byung-in, de 45 años, y el primer oficial Son Dong-hui, de 47. Les acompaña en cabina el ingeniero de vuelo Kim Eui-dong. Estos pilotos estaban considerados dentro de Korean Air como muy experimentados. Además, en el avión viajan 20 auxiliares de vuelo y 246 pasajeros. En total, 269 personas dentro del 747 de Korean Air. A las 5 de la mañana, el avión comenzó a rodar por la pista de despegue. Pocos minutos después, ya estaban en el aire rumbo a Seúl. Ascendiendo a FL 310. Activando piloto automático. Rumbo 245. Unas horas más tarde, el 747 se encontró con unas fuertes rachas de viento, así que el capitán contactó con Tokio. En ese momento debían de estar sobrevolando Japón. Tokio, aquí el vuelo KE-007. Solicitamos permiso para ascender a FL 350. Estamos atravesando una zona de mucho viento. Buenas noches, Korean Air 007. Permiso concedido. Ascender y mantener FL 350. De esta manera los pilotos buscaban ahorrar combustible evitando esta zona de fuertes vientos. Mientras tanto, en la península rusa de Kamchatka, situado a varios cientos de kilómetros de su posición, el general Kornukov avisa a las patrullas aéreas de que en sus radares han divisado un avión espía americano. Se trata de un Boeing RC-135. Rápidamente, un avión de combate soviético Su-15 sale en su busca. El 747 de Korean Air sigue volando con el piloto automático activado dirección magnética 245. No lo saben, pero el caza soviético que salió en busca del avión espía americano les ha detectado y les está siguiendo. General, tengo a la vista un avión de gran tamaño. ¿Parece civil? ¿Civil? Da igual. Si entra en nuestro espacio aéreo, elimínelo. Es un avión espía. De acuerdo. Los pilotos del vuelo 007, ajenos a todo esto, mantienen conversaciones triviales durante estos minutos. Hablan de cambiar divisas en el aeropuerto de Seúl y de tomar algo caliente a su llegada. Poco después, el Sukhoi 15 soviético que les sigue lanza una ráfaga de disparos al 747 como advertencia. Están entrando en espacio aéreo restringido soviético. Concretamente, están sobrevolando la isla de Sajalín. Pero los pilotos del vuelo de Korean Air no lo advierten y siguen su trayecto hacia Corea como si nada. Unos minutos después, una gran sacudida desestabiliza por completo el avión. Capitán y copiloto no saben lo que está pasando. El avión está sufriendo una gran despresurización y empieza a caer hacia el Océano Pacífico. No son capaces de hacerse con la aeronave, están cayendo en espiral hacia el océano. Finalmente, el avión acabaría desintegrándose en el aire. Las 269 personas que viajaban en la aeronave morirían en este catastrófico incidente. ¿Qué había pasado? ¿Derribó el caza ruso el 747? ¿Cómo un vuelo entre Estados Unidos y Corea acabó invadiendo una zona restringida rusa? La investigación fue muy difícil de llevar a cabo. Inicialmente no se encontraron las cajas negras del avión, y solo los datos aportados por la URSS, Japón y Estados Unidos generaban algo de luz en este trágico suceso. Todo sucedió en una época muy convulsa entre Estados Unidos y la URSS. La denominada Guerra Fría llevaba décadas enfrentando a estas dos potencias mundiales.
ambos se acusaban mutuamente de espionajes y sabotajes, lo que hacía que estuviesen muy alerta ante cualquier intento de infiltración de la otra parte en sus espacios aéreos. Estados Unidos admitió que esa noche tenía un avión espía en las cercanías del espacio aéreo soviético. Efectivamente, el RC-135 detectado por la URSS era real, pero nunca llegó a entrar en espacio aéreo restringido. Cuando este avión americano se alejó de la zona, apareció el 747 de Korean Air, confundiendo así a los militares rusos. Pero, ¿qué hacía el vuelo 007 en esa zona? Tuvieron que pasar 8 años para que tras la desintegración de la Unión Soviética, las cajas negras aparecieran y fueran entregadas a Estados Unidos. La URSS las había tenido guardadas todo este tiempo. En ellas se pudo comprobar el grave error de los pilotos, que tras el despegue en Anchorage establecieron el piloto automático rumbo 245 grados magnéticos directamente, en vez de seguir el patrón de puntos de avance por el que el avión debía de haber transitado para evitar entrar en el espacio aéreo ruso. Un error que en la situación de conflicto en la que se encontraban la URSS y Estados Unidos, sumado al avión espía que había cerca de la frontera rusa esa noche, hizo que el vuelo 007 de Korean Air acabase siendo derribado por 2 misiles disparados por el Su-15 ruso. El testigo más cercano al incidente, el piloto soviético que disparó los misiles aire-aire Kaliningrad R-8, confirmó más tarde que no siguieron los estándares internacionales de intercepción, y que había sido instruido por las autoridades militares rusas para que mintiera en televisión sobre disparar tiros de advertencia. La parte soviética mantuvo oficialmente que ellos hicieron llamadas por radio, pero que el vuelo 007 no respondió. No obstante, ningún otro aparato o monitor terrestre cubriendo las frecuencias de emergencia en ese momento oyó jamás llamadas de radio soviéticas. También existe el punto de vista que argumenta que el vuelo 007 de Korean Air realmente entró a propósito en el espacio aéreo ruso, y que iba cargado de instrumentos para espiar lo que en esa zona se estaba llevando a cabo. Esto lo describe a la perfección un agente de inteligencia japonés, Yoshiro Tanaka, en su libro La verdad sobre el vuelo 007. En sus páginas confirma que la tripulación del avión derribado en efecto cumplía una misión encargada por los servicios especiales estadounidenses. Fue él, personalmente, quien dirigió las escuchas de las comunicaciones por radio en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1983. ...19 de junio de 1990. El vuelo 5390 de British Airways se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Birmingham. A los mandos de la aeronave se encuentra el capitán Lancaster acompañado del copiloto Atkinson. En total, dentro del avión se preparan para despegar 87 personas destino a Málaga, España. Son las 7:20 de la mañana en Inglaterra. El BAC 111 se dispone a despegar y lo hace sin problema. 13 minutos después, alcanza los 5 kilómetros de altura. Mientras la aeronave continúa su ascenso hacia la altitud de 5.300 metros, se empieza a servir el servicio de comidas. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir en cabina. Una explosión hace que el parabrisas del capitán Tim Lancaster salga despedido y él succionado hacia el exterior, quedando atrapado con más de medio cuerpo fuera de la cabina. A la altura a la que viajan, la temperatura exterior es de menos 20 grados centígrados. Esto, sumado a la velocidad de la aeronave, da como resultado la posible congelación y muerte del capitán si no se actúa rápido. Durante unos segundos, la cabina se llena de una densa niebla como consecuencia de la sobresaturación del aire al no poder retener su vapor de agua, con la reducción casi instantánea de la presión en cabina. 2 miembros de la tripulación están agarrando con todas sus fuerzas al capitán, mientras el primer oficial Atkinson intenta tomar los controles del avión. Pero este no es el único problema que hay en cabina. El copiloto no puede enderezar la aeronave,
están cayendo en picado a gran velocidad debido a que los pies del capitán están enganchados en los mandos del avión. Las alarmas en cabina empiezan a sonar. No hay mucho tiempo para reaccionar. El capitán necesita ayuda urgente. Su cabeza no para de golpearse contra el avión. Y quizá, a estas alturas, ya esté congelado. Atkinson y la tripulación consiguen después de mucho esfuerzo desbloquear los mandos de la aeronave y enderezar el 111. El siguiente paso es contactar con el control de tráfico aéreo. Después de explicar la situación, el vuelo es derivado al aeropuerto de Southampton para un aterrizaje de emergencia. En el aeropuerto, espera un equipo médico preparado para intentar salvar la vida del capitán. El primer oficial comienza a acercarse al aeropuerto, y con gran maestría logra aterrizar el avión con éxito en Southampton. Increíblemente, Lancaster está vivo al igual que todos los pasajeros. Una vez recuperado de las heridas, Lancaster contó cómo sintió que el parabrisas se desprendía, se alejaba hacia adelante y desaparecía, mientras él era succionado fuera del avión. Ya fuera, quedó recostado en el techo del aparato y alcanzó a ver la cola y los motores girando antes de perder el conocimiento. La investigación posterior descubrió que el personal de mantenimiento cambió el parabrisas, y al colocarlo, decidió cambiar los tornillos también por unos nuevos. Estos eran del calibre correcto, pero 2,5 milímetros más cortos, lo que hizo que el parabrisas no aguantara la presión y saliese despedido. El primer oficial, Alastair Stuart Atkinson, y los miembros de la tripulación de cabina, Susan Gibbons y Nigel Ogden, recibieron el elogio de la reina. Atkinson, además, recibió el premio Polaris en 1992 por su habilidad y heroísmo. Tim Lancaster volvió a trabajar después de menos de 5 meses. Se retiró de British Airways en 2003 y voló con EasyJet hasta que se retiró del pilotaje comercial en 2008. Increíble historia con un final feliz. ...9 de julio de 1982... Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Está lloviendo en el aeropuerto. Es un día de tormenta en la ciudad de Kenner. Aquí, el vuelo 759 que inicialmente salió desde Miami está realizando su primera escala. La siguiente será en Las Vegas, y finalmente, desde allí volarán hasta San Diego, en California. El avión es un Boeing 727-200 de 14 años y 6 meses de antigüedad. Construido en 1967 y entregado por primera vez a National Airlines en 1968. Seguiría en esta compañía hasta la fusión de la misma con Pan Am, donde el avión tomó el nombre de Clipper Defiance. En este 9 de julio del 82, el vuelo 759 transportaba a 138 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. El capitán era Kenneth McCullers, de 45 años, que contaba con 11.727 horas de vuelo totales, 10.595 en aviones 727. Junto a él, el copiloto Donald Pierce, de 32 años y 6.127 horas de experiencia. El ingeniero a bordo, Leo Nunn, tenía 60 años y una gran experiencia, casi 20.000 horas de vuelo. Son las 16:00 en Luisiana y el vuelo 759 de Pan Am ya se acerca a la pista asignada para el despegue. Han recibido el parte meteorológico y es bastante mejor de lo esperado. Durante la mañana se esperaban tormentas eléctricas, formación de hielo y fuertes vientos. Sin embargo, el nuevo parte grabado hace 2 horas por el aeropuerto indicaba nubes dispersas y chubascos moderados. Este es el parte que se está distribuyendo a todos los vuelos que están a punto de despegar.
Son las 16:07 y el 727 está ya preparado para iniciar su despegue. A los mandos está el copiloto Pierce, mientras que el capitán McCullers supervisa y se encarga de la radio. Todos los controles están chequeados y operativos. Pueden comenzar con el despegue. De acuerdo. Estableciendo velocidad de despegue. Necesito que active los limpiaparabrisas, capitán. Tasa de ascenso positiva. Tren de aterrizaje arriba. Parecía que todo iba bien. El avión comenzó a ascender, pero no pasaron ni 5 segundos y el avión comenzó a tambalearse con fuerza y a perder altura. Recupéralo, Don. Estamos perdiendo altura. En ese momento, comenzaron a sonar las alarmas de proximidad al suelo. Los pilotos no eran capaces de hacerse con la aeronave. El 727 comenzó a rozarse con los árboles situados al final del aeropuerto. Seguían sin ganar altura y lo siguiente con lo que se golpearon fue con las casas de un barrio cercano. Después de arrasar con 6 viviendas, el combustible del avión explotó y comenzó un gran incendio que acabaría con la vida de todas las personas a bordo. Además, 8 personas en tierra murieron en este terrible accidente. En una de las casas destruidas, los equipos de rescate encontraron a una niña de 16 meses de vida. Estaba en una cuna cubierta de escombros. Estos la protegieron de las llamas, pudiendo así salvar su vida. En total, 6 casas destruidas, 5 más con grandes daños y 153 vidas perdidas. ¿Qué le pasó al vuelo 759 de Pan Am? La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que la causa probable del accidente fue el encuentro de la aeronave con una cizalladura del viento inducida por microrráfagas durante el despegue, lo que impuso una corriente descendente y un viento de frente decreciente, cuyos efectos el piloto habría tenido dificultades para reconocer y por tanto no pudo reaccionar a tiempo para que se detuviera el descenso de la aeronave antes de su impacto con los árboles. Contribuyó también al accidente la limitada capacidad de la tecnología en ese momento. Los aviones en 1982 no contaban con un detector de cizalladura del viento como el que hay en la actualidad. Además, la investigación señaló que el gobierno de los Estados Unidos no presentó la información meteorológica adecuada ese día y no mantuvo dispositivos de detección de cizalladura del viento en el aeropuerto. Según algunos testigos, se mencionó una alerta de cizalladura del viento en las frecuencias de radio del aeropuerto de Nueva Orleans el 9 de julio antes del despegue del vuelo 759, alerta que la tripulación no llegó a recibir. La tripulación de vuelo había sido informada con un aviso meteorológico grabado que tenía 2 horas de antigüedad. Pese a tener un parte meteorológico nuevo en el que se avisaba de la cizalladura en las afueras del aeropuerto, no existían procedimientos para informar a las tripulaciones de vuelo de que se disponía de anuncios meteorológicos actualizados. Como resultado de esta negligencia, se pagaron millones de dólares como compensación a varias familias afectadas por el accidente. 3 años después, el vuelo 191 de Delta Airlines se estrellaría de una manera muy similar, lo que dio lugar al mandato de desarrollo de un sistema obligatorio en todos los aviones que fuera capaz de detectar y alertar de cizalladuras del viento próximas a la aeronave. Finalmente, este sistema se implantó en todos los aviones y aeropuertos norteamericanos en el año 1993. Un monumento a las víctimas del accidente se encuentra en la iglesia católica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Kenner, Luisiana.